Para esta semana tenemos el laboratorio de óptica geométrica. Indicarles primeramente que la óptica se divide en dos áreas, óptica física y óptica geométrica. Cuando hablamos de óptica geométrica es cuando los objetos son muy grandes comparados con la longitud de onda. En cambio, la óptica física es cuando los objetos o las ranuras son de un tamaño similar a la longitud de onda. En óptica geométrica, básicamente, nos basamos en la geometría, ya sea de los espejos de las lentes, para saber cómo se forman las imágenes. Y eso es lo que vamos a explotar en el laboratorio. Cuando tenemos un láser, el láser es una luz de un solo color o una sola longitud de onda o una sola frecuencia, es equivalente. El color está asociado con la frecuencia o longitud de onda. Entonces, si vemos el color rojo, significa que tiene una longitud de onda diferente al color verde. Sin embargo, cuando hablamos de óptica geométrica, pues básicamente se van a comportar igual. Vamos a ver los mismos fenómenos que sería reflexión o refracción de la luz. Reflexión ocurre cuando el rayo se refleja sobre una superficie y se devuelve al mismo medio. Por ejemplo, en este caso sería aire. Acá también se ve aire. Entonces, el láser viaja en el aire, choca sobre una superficie y se refleja. Significa que el haz reflejado está en aire y el haz incidente está en aire. Cuando hablamos de refracción, significa que tenemos el haz de luz en otro medio diferente al original. Por ejemplo, aquí tenemos el haz en aire y aquí tenemos el haz en agua. Entonces eso se le llama refracción. Tenemos un fenómeno que se llama reflexión interna total, que corresponde a un ángulo específico en el medio ópticamente más denso, donde la luz ya no logra pasar al segundo medio, sino que solamente se refleja. Y eso se le llama reflexión interna total. Estos fenómenos están caracterizados por tres cosas: el ángulo de incidencia, el ángulo de refracción, el ángulo de reflexión, y a la vez estos van a ser diferentes debido al índice de refracción. El índice de refracción cuantifica cómo cambia la longitud de onda en el medio, o también cómo cambia la velocidad de la luz en el medio. La velocidad de la luz es la velocidad más alta con la que cualquier cosa en física puede, bueno, en la naturaleza puede circular algo, la luz, por ejemplo, pero a la hora de tener un medio, esa velocidad va a bajar un poco, no mucho, pero va a bajar. Entonces, ese cambio en la velocidad de la luz es lo que provoca que el haz cambie su ángulo. Vamos a estudiar qué pasa con espejos y qué pasa con lentes. Básicamente, un espejo es una superficie donde el haz choca y se regresa. Es decir, en un espejo nunca la luz logra pasar al otro lado del espejo, sino que él choca y se regresa al mismo medio. Tenemos los espejos planos, pero lo de interés en este caso sería espejos curvos. En espejos curvos, pues básicamente son segmentos de círculos. Este es un espejo cóncavo y el B es un espejo convexo. El haz viene de izquierda a derecha, choca con el espejo y dependiendo de cómo es esa superficie, este va a juntar los rayos. Entonces, si algo junta los rayos se llama convergente y si lo separa se llama divergente. Entonces, eso es un espejo convergente y el B es un espejo divergente. Por la forma geométrica se le llama cóncavo y por cómo une los rayos se le llama convergente. De igual forma, si separa los rayos se le llama divergente y por la forma se le llama convexo. Tenemos características o puntos específicos de interés. Uno es el centro, que básicamente si yo lograra dibujar un círculo y donde esto sería un segmento del círculo, pues el centro sería el centro geométrico del círculo.
ya sea para el espejo cóncavo está adelante y para el espejo convexo está detrás. En otras palabras, para el espejo cóncavo hay luz que puede pasar por el punto C y para el divergente no hay forma de que la luz pase por el centro porque está detrás del espejo. Y luego tenemos el foco, donde el foco es un punto geométrico donde los haz de luz se intersecan o convergen. En el caso del espejo cóncavo, es un punto delante del espejo, siempre va a ser la mitad del centro, es decir, el centro desde el punto C hasta la pantalla o hasta aquí, donde está el espejo. Y el punto F es la mitad de la distancia entre el centro y el espejo. La mitad. F igual a R medios. Lo mismo ocurre con el espejo divergente, nada más que aquí en el foco sería las proyecciones de los rayos. En el caso de los espejos, como les dije, es puramente reflexión. Pero los lentes es refracción porque la luz logra atravesar el lente. Entonces aquí serían fenómenos de reflexión. Sin embargo, la ventaja de la óptica geométrica es pensar en los puntos principales, que en este caso sería el foco. Tenemos un lente convergente, que vendría a ser aquel lente donde el rayo o los rayos que inciden sobre el lente se juntan en un punto. Eso es como tener una lupa, ¿verdad? Y ustedes saben que si tienen una lupa y lo ponen al sol, pues pueden ver un punto muy brillante que podría eventualmente quemar un papel, por ejemplo. En el caso de una lente divergente, es aquel que separa los rayos. Vienen paralelos, inciden sobre la superficie, la atraviesan y el lente lo que provoca es la separación de los rayos. Entonces, si yo hago proyecciones de los rayos, que serían como estas líneas punteadas, serían las proyecciones del rayo, vemos que se juntan en un punto F, es que sería el foco. Ok, entonces tenemos dos focos. En el foco de lente divergente es por las proyecciones, al igual que en el espejo, por proyecciones. Y en la convergente sería porque efectivamente los rayos llegan y chocan en el punto del foco, al igual que el espejo. Podemos, ahora sí, viendo qué hace los rayos sobre las superficies, pues pensar cómo se forma una imagen. Entonces, un objeto serían las flechas celestes. Un objeto es cualquier cosa. Entonces, puede ser algo que emita luz y algo que no emita luz. Por ejemplo, un objeto puede ser una candela delante del espejo o puede ser un lápiz delante del espejo. Puede ser un helado delante del espejo. Puede ser cualquier objeto. Y pensamos en términos de rayos para saber dónde se forma la imagen, dónde se vería la imagen de ese objeto cuando ya la luz incide sobre la superficie y se devuelve. Si el objeto existe, se le llama que el objeto es real. Generalmente tenemos objetos reales. Para esta práctica tenemos objetos reales. Un objeto virtual ocurre cuando tenemos una secuencia de espejos y lentes. Ya ocurre, pero es un poco más complejo, que se sale de esta práctica. Un, una imagen puede ser real, puede ser virtual. Por ejemplo, en este caso tenemos un espejo cóncavo y en la imagen A tenemos una imagen real, en B una imagen real, en C no se forma imagen. Vea que no aparece la flecha rosada.
Y en D tenemos una imagen virtual. Entonces podemos tener imágenes reales, imágenes virtuales, o podemos decir que no se forma imagen. ¿Qué es una imagen real? Es aquella que se forma por la interacción de los rayos. Aquí, por ejemplo, el rayo verde llega y pasa por la punta de la imagen. Tenemos el rayo 3 que también pasa por ahí. Entonces, efectivamente pasó un rayo por ese punto y cuando tenemos un rayo que pasa por el punto, se dice que es una imagen real. En caso del D, pues tenemos que es una imagen virtual porque lo que se junta en el punto Q' son las proyecciones. Entonces, cuando hablamos de proyecciones, es porque es una imagen virtual. No existe, ¿verdad? No existe tal objeto detrás del espejo. Simplemente el ojo lo interpreta como si estuviera detrás del espejo. ¿Ok? En el punto C, pues no se forman imágenes porque los rayos no se logran, eh, no comparten un punto en común. Los rayos son paralelos. Entonces, cuando tenemos ese fenómeno de que los rayos no logran unirse en un punto, ya sea delante del espejo o detrás del espejo, entonces hablamos de una imagen, perdón, hablamos de que no se forma imagen. Hay 4 rayos principales que son los que vamos a ver en la simulación. Eh, con solo 2 de esos rayos podemos indicar dónde se forma la imagen, con solamente 2. Pero es bueno que se conozcamos los 4 rayos. El 1 es un rayo que pasa paralelo al eje óptico. ¿Y cuál es el eje óptico? Aquel que pasa por el foco y por el centro. Entonces, este 1 pasa paralelo a esta línea negra. En todos los casos, aquí es paralela. Aquí es paralela. Y aquí es paralela. Luego, cuando llega y choca con el espejo, se devuelve y pasa por el foco. Ella es paralela, choca y pasa por el foco. Ese es el primer rayo. El segundo rayo es el verde. El verde es como el inverso al morado. Entonces, en 2, el rayo pasa por el foco, se sale de la punta del objeto, pasa por el foco, choca y se devuelve paralelo. Entonces, el 1 es paralelo y pasa por el foco. El 2 es pasa por el foco y se devuelve paralelo. En todos los casos es así, excepto en el C, porque el objeto está en el foco. Entonces, yo no puedo trazar una línea entre la punta de la flecha y el foco. No puedo. Entonces, simplemente lo omito. Para eso tengo más rayos. Como les dije, con 2 yo ya puedo decir dónde se forma la imagen o si no se forma. El tercer rayo es muy fácil. Ustedes trazan el rayo tal que pase por el centro. ¿Sí? Trazan una línea entre la punta de la flecha y el centro. Y después, cuando choca con el espejo, se devuelve por el mismo camino. Entonces el rayo sigue ese mismo camino. ¿Cuándo no lo puedo usar? Por ejemplo, en el caso B, donde el objeto está en el centro. Entonces yo no puedo trazar una línea que pase por aquí y por acá. Y luego pase por acá. Entonces simplemente no la dibujo. En cambio aquí sí. Aquí está delante del centro, pero aún así puedo trazar una línea entre estos 2 puntos. Y aquí también. El cuarto rayo es muy sencillo. Es uno que pasa por el centro del espejo. Entonces viene de la punta de la flecha, pasa, choca por V y se devuelve con el mismo ángulo. Este ángulo de aquí es igual a este de acá. Y ahora sí, donde se junten 2 rayos, al menos 2 o más, que hay 4, es donde se forma la imagen. Entonces aquí tenemos la imagen
que está entre el centro y el foco. Esta otra imagen está en la misma localización del objeto. Aquí no se forma, no tenemos convergencia de los rayos, pero acá tenemos que la convergencia de los rayos está detrás del espejo. Entonces tenemos características de la imagen. Entonces en ese primer caso decimos que la imagen está invertida porque el objeto tiene la flecha hacia arriba y la imagen tiene la flecha hacia abajo. Al igual que en B, la flecha hacia arriba y la flecha hacia abajo. En D, la imagen es derecha. Se le llama derecha cuando la orientación es la misma. Las dos flechas ven hacia arriba. Eso es derecha. Si es aumentada o disminuida. Entonces, en el caso de la flecha es más pequeña, es disminuida. En el caso del B, es del mismo tamaño. Entonces, ok, es del mismo tamaño. Mantiene su tamaño. En C no podemos decir nada, no existe. Pero en D, vea que la flecha es más grande. Entonces decimos que es una flecha, es aumentada. Es una imagen aumentada. Y ahora podemos caracterizarlos también si hay convergencia real de los rayos o es de las proyecciones. Entonces, si es convergencia real de los rayos, acá decimos que es una imagen real. Esta es una imagen real, pero esta es por proyecciones, entonces es una imagen virtual. Es una imagen virtual. Ahora hablemos de distancias. Vamos a tomar siempre como punto de referencia la superficie del espejo. ¿Ok? Acá, V. Entonces, donde yo coloque el objeto a la superficie, le voy a llamar distancia objeto. Esta es distancia objeto. De P a V, distancia objeto. Y luego, de donde se forma la imagen hasta V, se le llama distancia imagen. De P' a V, distancia imagen. Esa distancia objeto y la distancia imagen se le puede llamar con diferentes símbolos, por ejemplo S, S' o DO de distancia objeto y DI de distancia imagen. Y tienen signos asociados. Ahorita les hablo al respecto. Ahora para los lentes pues es muy similar, nada más que aquí vamos a hablar de tres rayos. El primero vendría a ser un rayo que pase paralelo al eje óptico, paralelo a la línea negra y luego pase por el foco, pero el foco del otro lado, en el caso de un lente convergente. Tenemos el rayo que pasa por el centro y sigue por el centro y luego tenemos un rayo que pase por el primer foco y luego sigue sigue paralelo al eje óptico. En el caso de los lentes, pues siempre vamos a tener dos focos. Entonces, para el primero pasa por el foco y para el segundo pasa por el segundo foco. En el caso del lente convergente, en el lente divergente es un poquito diferente. El que pasa paralelo, luego traza una línea, pero aquí el asunto sería cómo le coloco yo el ángulo a esta línea. Entonces, para eso me fijo yo en el foco. La proyección tiene que pasar por el foco. Uno traza más bien una línea del foco aquí a este punto donde está el final de la línea paralela. Trazo aquí la línea y ahí se forma el rayo. Luego tengo que el segundo, el 2, que es el verde, siempre va a pasar por el centro y sigue directo. Este no hay problema. Es una línea recta entre este punto y el centro. Pero para el tercero sí es un poquito más complejo. Ustedes trazan una línea de la punta del objeto hasta el foco 1. Entonces trazan aquí la línea.
hasta aquí. Eso de aquí es proyecciones porque el haz es, como pasa por el lente, pues ya no pasa por acá, sino se sigue paralelo. Entonces ese es el que pasa por el foco y luego pasa paralelo. Nada más que nunca pasa por el foco. Uso el foco para trazar la línea inicial. Luego pasa paralelo. Este paralelo le hago la proyección hacia atrás, hacia el objeto. Entonces aquí se forma la imagen. Ahora, en términos de distancias, siempre se toma el centro del lente como la referencia. Entonces, la distancia objeto es desde el punto Q hasta el centro del lente. La distancia imagen es desde el punto P' hasta el centro del lente. En la lente divergente, pues es exactamente lo mismo, nada más que las dos imágenes están en el mismo, en esta sección, están en el mismo lugar, se puede decir. P está, perdón, la distancia objeto sería de P hasta el centro. La distancia imagen sería de P' hasta este centro. Podemos calcular matemáticamente dónde se encuentra la distancia imagen o la distancia objeto o el foco a través de la ecuación de lentes y espejos. Dice 1 entre la distancia objeto más 1 entre la distancia imagen igual a 1 entre el foco. Se usa para los espejos y para las lentes. Como les dije, para el espejo se toma como referencia la superficie del espejo y para la lente el centro de la lente. Sin embargo, se deben considerar signos para utilizar la ecuación. Entonces aquí tenemos la convención de signos, por ejemplo, para los espejos y esta de acá para las lentes. Para los espejos, si el espejo es cóncavo, tomamos la F, un radio positivo, el foco, la distancia focal, desde el punto F mayúsculo hasta el centro del espejo. Si es convergente es positivo, si es divergente es negativo. La distancia objeto, si está frente al espejo o es un objeto real, más fácil. La distancia objeto es positiva, si es virtual es negativa. La distancia imagen, si se genera una imagen real, es positiva, si la imagen es virtual es negativa. Y la orientación de la imagen, si la imagen está derecha, es positiva y si está invertida es negativa. Y en el caso de las lentes, pues es muy similar. Si la lente es convergente, el foco es positivo. Si es divergente, el foco es negativo. Si la distancia objeto es de un objeto real, esa distancia es positiva. Si es de un objeto virtual, es negativa. Si la distancia imagen es positiva, es de una imagen real. Y si es negativa, es de una imagen virtual. Y si la orientación está derecha, la M es positiva y si está invertida es negativa. Este es un ejemplo del uso de la ecuación de la lente, de espejos y lentes en general, donde tomamos la distancia objeto como positiva, es un objeto real. Tomamos el foco como negativo porque es una lente divergente. Se le pone el -15. Usamos la ecuación de lentes, despejamos las de I. Vea que aquí aparece el signo menos y aquí está positivo. Como resultado, tenemos una distancia imagen negativa, que significa que se formó una imagen virtual. En este caso sería virtual, derecha y reducida. Vamos a hacer algo similar en el caso de la simulación. Vamos a pasarnos al documento. Se llama Imágenes en espejos y lentes. Como objetivo de aprendizaje, descubrir las características de las imágenes formadas por espejos curvos y lentes.
Como lecturas recomendadas, pues tenemos el Wilson Buffalo, pero pueden utilizar el que utilizan en el curso de teoría. Respecto a espejos y lentes, vamos a utilizar dos simulaciones. En este caso, la parte A corresponde a imágenes en espejos cóncavos y convexos, que están las instrucciones. Y en la parte B, imágenes en lentes convergentes y divergentes, que sería para la segunda simulación. Estos van a estar en mediación virtual. Se ve algo así. En la simulación, pues van a ver esta como una especie de regla. Entonces van a colocar, lo que van a hacer es omitir el signo y van a colocar ustedes el signo con base en la convención que antes les leí. Distancia objeto de objeto real positiva, a pesar de que aquí pega con signo negativo. Van a colocar el foco en la primera simulación para un espejo convergente en 10. Van a escoger las distancias de imágenes con base en lo que viene en la simulación. Van a medir la distancia objeto y van a indicar si es una imagen real o virtual, derecha o invertida, aumentado o disminuido. Tienen que venir las tres características aquí. Tres adjetivos. Lo mismo para el espejo divergente. Con mucho cuidado colocan bien el signo correcto. Aquí, por ejemplo, la distancia focal está negativa y aquí está positiva. Porque en el espejo convergente la distancia focal es positiva y en el divergente es negativa. Ahora en las lentes, pues aquí también siguen las instrucciones para colocar bien esto y colocan aquí los tres adjetivos correspondientes. Luego van a hacer el cálculo para verificar de que la distancia focal esta sea generada a partir de estos dos datos por medio de la ecuación de los lentes y espejos. Entonces van a colocar todos los cálculos que vendrían a ser 16 cálculos y van a verificar de que les dé este número de acá o muy similar. Puede ser 9 punto algo, no necesariamente 10 o no necesariamente 2,5, pero sí muy similar. Escriben aquí los cálculos o pueden hacerlo a mano y pegar acá una foto. Eso también se puede. Utilizan por favor los signos correctos de distancia imagen y distancia objeto. Una vez que realizan eso, hacen un análisis de sus resultados donde de forma detallada indica cuáles son los principales hallazgos y los justifican con base en lo que viene en la teoría, en los libros de texto básicamente. Y con eso finaliza la práctica. Para el postlaboratorio les voy a pedir que hagan un resumen de si se forma una imagen virtual o una imagen real muy similar a la que se encuentra en el libro de texto. Para el postlaboratorio sería una imagen similar a esta del espejo cóncavo, donde se indique cómo es la imagen generada a partir de la colocación del objeto. La pueden hacer similar a esta o la pueden hacer con base en su creatividad. Pero el asunto ahí es que se presuman los resultados que se encuentran en la realización del laboratorio. Y bueno, si hay dudas, entonces me pueden escribir por correo electrónico para solucionar.